Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestro temita de el ecosistema. Vamos a hablar hoy día acerca de un tema súper importante, pero antes, ¿qué les parece si observamos un pequeño video? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Los ecosistemas están formados por dos tipos de componentes. Por un lado, el medio físico y por otro, los seres vivos. El medio físico está formado por todo lo que influye en los seres vivos, como el suelo, el clima o el agua, y determina qué seres vivos pueden vivir en un ecosistema o en otro. Por ejemplo, el desierto es muy seco, por lo que solo pueden vivir en él animales y plantas que aguantan mucho tiempo sin beber agua, como este escurridizo lagarto o estos jorobados camellos. Ahí está muy bien. Por ejemplo, hemos visto distintos animales y hemos visto también de repente por ahí el agua, las rocas, el desierto, ¿no es cierto? Vamos a hablar hoy día acerca de ecosistema. ¿Qué será el ecosistema? Vamos a ver aquí qué nos dice. Es el conjunto de seres y el medio que los rodea. De seres, ¿no es cierto? Y el medio que los rodea. Es el conjunto de seres vivos y el medio que los rodea. Vamos a ver entonces qué tiene que ver. Dice, son seres vivos como personas, animales y plantas. Muy bien, dice, es el conjunto de seres vivos. ¿Y quiénes son los seres vivos? Las personas, animales o las plantas. ¿Qué más? Y también hay seres no vivos, como el sol, rocas y mares. Es un conjunto. En un ecosistema tienen que haber seres vivos y seres no vivos. Siempre. Por ejemplo, un ejemplo de un ser no vivo, una roca. Y un ejemplo de un ser vivo, un zorrito, ¿no es cierto? Vamos a conocer distintos ecosistemas, ¿sí? Dice, son seres no vivos y vivos. Es un conjunto, tienen que haber ambas partes. ¿Qué más? Y también tenemos tipos de ecosistema. Por ejemplo, tenemos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Vamos a observar algunos ecosistemas. Por ejemplo, vamos a empezar. A ver, tenemos el primer ecosistema. ¿Será un ecosistema terrestre o acuático? Terrestre, muy bien, terrestre. Pero para que sea un ecosistema, tiene que tener seres vivos y tienen que haber factores no vivos. ¿Qué observas? ¿Observas seres vivos o no vivos? Muy bien, por ejemplo, ahí hay seres no vivos, como es el caso de la arena. Para que sea un ecosistema, tienen que haber seres vivos también, tienen que haber ambas partes. A ver, entonces, ¿ese pececito vivirá en ese espacio? No, no es cierto, claro que no. No es el lugar donde ellos viven, no es su hábitat, ¿no es cierto? Cada animal tiene su lugar donde ellos viven, su hábitat, su ecosistema. En este espacio viven nuestros amigos los camellos. Ellos de hecho almacenan en sus jorobas agua para poder mantenerse en este espacio tan caluroso y sin agua, ¿no es cierto? Ahí está. Y también tenemos a la lagartija, está muy acostumbrada a vivir estos lugares. Por ejemplo,
podemos observar que algunos animales se adaptan al lugar a donde viven con respecto al color para que puedan pasar desapercibidos. Vamos ahora a este lugar, este espacio. Observamos, seguirá siendo un desierto. Es otro ecosistema, es un ecosistema terrestre. Y hay seres vivos y seres no vivos. Por ejemplo, ¿estamos en dónde? Estaremos en la selva, en el desierto. Muy bien, en la selva. Pero este lugar, como es la selva, también tiene sus propios seres vivos. Tiene seres vivos que solamente viven ahí porque es parte de su hábitat. Si un día nos encontramos en un bosque, vamos a encontrar a distintos animales. ¿No es cierto? Por ejemplo, el oso polar. ¿Estará bien? No, ¿verdad? El oso polar vive en lugares fríos, con temperaturas bajas, como de repente el Polo Norte, que está cubierto de hielo. Pero aquí sí podemos encontrar distintos animales como el loro. ¿Qué más? Podemos encontrarnos también con el leopardo, ¿no es cierto? Con el jaguar. Y también nos vamos a encontrar con una serpiente. De repente estás caminando y sale por ahí, por entre los arbustos, porque es su hábitat, ¿no es cierto? Este animalito también con piquito largo es el tucán, muy bien. Y si estamos en una selva, ¿no es cierto? En esos países grandes vamos a encontrar a el rey de la selva, que es el león. Muy bien, por ejemplo, todos estos animales viven en este espacio. Ese es su hábitat, ¿no es cierto? En la selva hay seres vivos y seres no vivos. Entre los seres vivos vamos a encontrar a las plantas y muchos animales como los que estamos mencionando. No vamos a encontrar un camello en la selva. Y entre los seres no vivos vamos a encontrar agua. ¿Qué más podemos encontrar en la selva? Rocas también vamos a encontrar, ¿no es cierto? Vamos a encontrar muchas nubes cargadas de lluvia para que estas plantas puedan mantenerse verdes. Es parte de este ecosistema, ¿sí? Vamos a conocer un ecosistema más. A ver, observa. Este ecosistema que observas aquí, ¿será igual al anterior? ¿Verdad que no? Este es un lugar un poco más seco, ¿no? No hay mucha vegetación, pero sin embargo no es tan seco como un desierto. Hay animales que viven en este lugar, que están habituados a vivir en este lugar, que aquí obtienen sus alimentos. Si un día observamos un lugar parecido, nos vamos a encontrar con alguno de estos animales. Por ejemplo, la vicuña, ellos viven en estos lugares, están comiendo, ¿no es cierto?, su pastizal. También también te vas a encontrar de repente con un conejo silvestre que acostumbra esconderse por las rocas. También nos vamos a encontrar con el zorro vive en estos lugares, se esconde por ahí, tiene su madriguera, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar a nuestro amigo el oso de anteojos, que acostumbra a vivir en estos lugares. Y no podemos dejar de lado al águila. El águila también tiene este lugar como su hábitat, ¿no es cierto? Al oso de anteojos pues no lo vamos a encontrar en un desierto. A la vicuña no la vamos a encontrar en la selva. Solamente la encontramos en estos lugares nada más. En nuestro planeta hay numerosos ecosistemas, y los dividimos en acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos hay dos tipos, ¿sí? Los de agua dulce y los de agua salada. Los de agua dulce son los que tienen agua dulce, como los ríos o los lagos, que tienen nenúfares, nutrias, ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los ecosistemas terrestres hay gran variedad, como las praderas o sabanas, formadas por grandes llanuras, donde pastan animales como las cebras o los antílopes. Las junglas, donde los árboles son altísimos y viven estos monos, llamados orangutanes.
o los ecosistemas montañosos, que suelen tener bastante nieve. Bueno, ya conocemos un poco más de los ecosistemas y, como siempre, desde Happy Learning, os pedimos que los cuidéis. Son tan bonitos que da pena estropearlos. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, ya conocemos un poco más de los ecosistemas y, como siempre, desde Happy Learning os pedimos que los cuidéis. Son tan bonitos que da pena estropearlos. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahí está muy bien. Por ejemplo, hemos observado distintos ecosistemas. Los ecosistemas, ¿no es cierto?, cada animal tiene su propio espacio, habíamos dicho, y es un conjunto de seres bióticos y seres abióticos. En un ecosistema solamente no pueden haber seres bióticos, tienen que haber también seres abióticos, porque es un ecosistema, es un conjunto de esas dos cosas. Si solamente encontramos animales, no sería un ecosistema, ¿no es cierto? En un ecosistema, esos animales deben vivir en un entorno, deben tener quizás agua, arena si viven en un desierto, rocas, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a ver, ya habíamos visto ecosistemas terrestres, ¿y qué nos falta ver? ¿Todos los animales vivirán en la tierra? No, tenemos los acuáticos, por ejemplo, este pulpo que vive en un ambiente ¿de qué? En los acuáticos tenemos distintos ecosistemas, puede ser los ríos, los lagos y las lagunas. Este pulpo no puede vivir en un río, por ejemplo, vive en los mares, ¿no es cierto? Igual también no vamos a encontrar un tiburón en un río. Los tiburones viven en los mares, ¿no es cierto? Y por ejemplo tenemos peces de agua dulce y de agua salada. ¿Quieres conocer un poco más acerca de estos ecosistemas que son los y terrestres? Dentro de los acuáticos hay dos tipos. Y ahora sí, para poder saber un poquito más acerca de los ecosistemas acuáticos, los de agua dulce aquí te traje son los este que video tienen para que te agua pueda ayudar dulce, un poquito más. como los ríos o los lagos, que tienen nenúfares, nutrias, ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los... Muy bien, por ejemplo, hemos podido observar los ecosistemas acuáticos. Ahora sí, entonces, Germain ya está listo para poder hacer su trabajito y poder responder a las preguntas de la ficha. ¿Sí? No te olvides que un ecosistema está compuesto por seres bióticos y seres abióticos. Es un conjunto, no puede haber solamente una sola cosa. Y como hemos visto, por ejemplo, los factores abióticos y abióticos pertenecen a un ecosistema, y el ecosistema, por ejemplo, acuático, necesita del agua, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no hubiera agua? Esos pececitos no podrían vivir, ni todos los animales que son acuáticos. Entonces, ¿cómo podemos cuidar el agua? Quiero que me digas cómo podemos cuidar el agua desde casa o cuando vamos a visitar una playa. Muchas veces las playas se quedan llenas de basura y eso estará bien. Y también cómo podemos cuidar el aire. Es muy importante porque todos los seres vivos absorbemos y respiramos ese aire importante para nuestra vida. ¿Sí? Y también cuando te dicen que dibujes un ecosistema, se refiere a que dibujes un espacio, pero ese espacio no debe estar vacío. Tienen que haber algunos seres vivos. Por ejemplo, si dibujas un desierto, tienes que dibujar a uno o dos animales que vivan en ese lugar, ¿no es cierto? No puedes dibujar de repente una vicuña en el desierto, no. Si dibujas un ecosistema marino, si dibujas el mar, tiene que ser algunos animales que vivan en el mar. Por ejemplo, en el mar, ¿no es cierto? No vamos a encontrar de repente al camello, no. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y nos despedimos entonces.